Romanos capítulo 2. Vamos a leer versículos 1 hasta el 16. Romanos 2, 1 al 16. Dice así la Escritura: por lo cual eres inexcusable, hombre, quien quiera que seas tú que juzgas. Pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. ¿Y piensas esto, hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios? ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Porque no hay acepción de personas para con Dios. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia, acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio. Hasta ahí la lectura de la palabra de Dios, Romanos 2, 1 al 16, que el Señor bendiga su palabra. Vamos a hacer un breve repaso sobre lo que vimos la semana pasada en cuanto a Dios juzgando conforme a su carácter o sus atributos. Lo observamos en el versículo 4 y algo que dice el apóstol Pablo es que comienza con una actitud humana que es el menosprecio, que es mirar hacia abajo o mirar livianamente o no dar valor a lo que está recibiendo uno de parte de Dios. Lo que es la benignidad de Dios, que ese atributo de su bondad para con los hombres, que lo que los teólogos llaman la gracia común de Dios, o sea, el bien de Dios para con todos los hombres. David expresa esto en el Salmo 145, no vamos a volver a repetir todo, pero David expresa esto en el Salmo 145 cuando dice que Jehová es bueno para con todos y sus misericordias sobre todas sus obras. Hay una multiforme de maneras en las cuales Dios expresa esa benignidad. Y lo que el autor a los Romanos, el apóstol Pablo, está expresando en este texto es la fuerte actitud de liviandad que tiene el ser humano a esta benignidad. Como por ejemplo, ya hace una semana del sermón, de lo que enseñamos la semana pasada, hablamos acerca de la paciencia de Dios y la longanimidad de Dios. Dijimos que benignidad es todo aquello que Dios nos da que no merecemos. Paciencia es todo aquello que Dios no nos da que sí merecemos. Y longanimidad es el tiempo extenso en lo cual Dios nos da benignidad y paciencia. O sea, en aquello lo cual nos da que no merecemos y aquello que sí merecemos y lo retiene, lo guarda. Está en un depósito, no lo está dando en este momento.
¿Cuántas amenazas a veces de los hombres hay hacia el cielo? Por ejemplo, si existe Dios, que me mate, si esto o aquello, y blasfeman el nombre de Dios. Es más, se burlan del clima, del tiempo, se quejan, como Israel en el desierto, murmuran en cuanto a sus dádivas. ¿Y qué hace Dios? Continúa en su bondad y en su paciencia y en su longanimidad sus riquezas, dice el autor de los Romanos, dice el apóstol Pablo. Las riquezas no está hablando acerca de meramente un poco de Dios, sino que Dios está desplegando sus riquezas a los hijos de los hombres, su benignidad, su paciencia y su longanimidad. Sin embargo, los hombres menosprecian estos atributos de Dios, los toman livianamente. Yo había cerrado la semana pasada con una famosa expresión del pastor Spurgeon, lo cual quiero volver a leerles un momento. Me parece que cada mañana, dijo Spurgeon, cuando un hombre despierta a un impenitente que es no arrepentido y se encuentra fuera del infierno, la luz del día parece decir: brillo sobre ti otro día, para que en este día te puedas arrepentir. Cuando tu cama te recibe en la noche, creo que parece decir: te daré otra noche de descanso para que puedas vivir y volverte de tus pecados y confíes en Jesús. Cada bocado de pan que llega a la mesa dice: yo tengo que sostener tu cuerpo para que tengas espacio para arrepentirte. Cada vez que abres tu Biblia, las páginas dicen: hablamos contigo para que puedas arrepentir. Cada vez que escuchas un sermón, si es tal sermón que Dios quiere que prediquemos, te suplica que vuelvas al Señor y vivas. Son las palabras del pastor Spurgeon. Si no te has arrepentido y estás escuchando este mensaje y escuchaste el sermón la semana pasada, hubo 7 días de la paciencia y la longanimidad de Dios y de la benignidad de Dios. Y por no arrepentirte, has menospreciado a Dios. Como que tienes todo el derecho de seguir recibiendo, como que te mereces su benignidad, como que mereces su paciencia, como que mereces su longanimidad. La Biblia nos dice todo lo contrario, que todo esto es de la gracia común de Dios. La Biblia dice que Dios hace bien a los hombres y da un testimonio acerca de sí mismo, testimonio que un día va a ser usado en contra de los hijos de los hombres. Y esto es lo que Pablo dice en Romanos el capítulo 2, versículo 4, hablando acerca de quizás el judío moralista o el judío propiamente o el hombre moralista, el que se cree que no es de la lista de Romanos capítulo 1, de esos pecados gravosos de Romanos 1, él siente que por ahí no está en esa lista. Y nos dice al final del versículo 4, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Su benignidad te guía al arrepentimiento. Entonces, en el Evangelio Dios llama al arrepentimiento, pero con la benignidad de Dios, Dios está guiando al hombre al arrepentimiento. Pero acá se intercala, enseguida, el apóstol Pablo nos introduce el versículo 5, que es no meramente el menosprecio del hombre. Versículo 4 nos habla acerca del menosprecio del hombre. Capítulo 2, versículo 1, 2 y 3, nos hablan acerca del espíritu de juicio que tiene este hombre, que se siente mejor a los demás y que puede, como el fariseo delante del publicano, decir desde la boca para afuera: te doy gracias, Dios, que no soy como este hombre, que no soy como los demás hombres. Sin embargo, el publicano que estaba golpeando su pecho, Cristo dice, se fue a su casa justificado, mientras que el fariseo no alcanzaron sus oraciones, sino que oró consigo mismo, dice la Escritura. Estaba hablando hacia adentro, estaba hablando consigo mismo, no estaba levantando su voz al trono.
Y nos dice el versículo 5, Pablo continúa este tema el tema del juicio. Recuerden que vamos a ser juzgados según la verdad de Dios. Somos inexcusables a la hora del juicio. Nos dice eso capítulo 2, versículo 1 y Romanos 1, versículo 20. El hombre no tiene excusa delante de Dios. Podemos presentar las que queramos, pero cuando Dios comience a abrir los libros y comience a tratar con nosotros, no hay excusa. Nos dice Romanos 2:5, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido. Lo primero que quiero enfocar esta mañana es el énfasis no del que escribió la epístola, el apóstol Pablo. Recuerden en 2 Timoteo capítulo 3 y el versículo 16 que nos dice que toda la escritura es inspirada por Dios. Recuerden que es realmente la pluma de la que dice 2 de Pedro capítulo 1, que es la pluma misma del Espíritu Santo, es el que inspiró a hombres para escribir estas cosas. Entonces acá lo que tenemos es una advertencia como hizo Daniel. Cuando Daniel lo mira a Nabucodonosor y le dice, yo te aconsejo que te arrepientas, que hagas un cambio para que esto que se ha profetizado no venga a ti. Pero aquí el tema es como pasó con Belsasar. Y yo quiero que me acompañen un momento. Vamos a introducirnos al tema. En Daniel el capítulo 5. Un momento. Daniel el capítulo 5. Quiero que escuchen estas palabras. Daniel el capítulo 5. Dice así, versículo 22. Acerca de su padre que él conocía, nos dice en versículo 20, mas cuando su corazón, hablando de Nabucodonosor, se ensoberbeció y su espíritu se endureció en su orgullo. Su espíritu se endureció en su orgullo. Estamos hablando de la dureza. Versículo 23. Sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa, y tus grandes y tus mujeres y tus concubinas viviste bien en ellos. Además de esto, diste alabanza a dioses de plata, de oro, de bronce, de hierro, de madera, de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben, y al Dios en cuya mano está tu vida y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. Ausencia total de alabanza, de reconocimiento, de adoración. Pero le recuerda que su padre se había enorgullecido en su corazón, al igual que su hijo, y le recuerda que su padre se había endurecido en su espíritu. El énfasis es que el Espíritu de Dios, hay un reconocimiento bíblico de dos verdades. Una es la soberanía de Dios sin quitar la responsabilidad humana, tema que estamos tratando los jueves con los hombres. Que Dios es por un lado soberano y que el hombre es responsable. La confesión de Westminster en cuanto a la soberanía de Dios dice que al mismo tiempo que Dios es soberano, no viola los derechos de la voluntad humana. Ahora, ¿cómo Dios hace esto en su orden? Nosotros no lo comprendemos. Pero fíjense, por favor, volviendo a Romanos, el capítulo 2, el versículo 5. El énfasis que quiero remarcar esta mañana es, pero por tu dureza, dice la Escritura. Y dice, por tu corazón no arrepentido. Tu dureza y tu corazón no arrepentido. Acá tenemos el énfasis de la Escritura. El énfasis que el Espíritu de Dios pone la responsabilidad de la dureza y del corazón no arrepentido sobre el hombre. Ahora sabemos que el arrepentimiento es, conforme a la Escritura, una dádiva de Dios. Según de Timoteo capítulo 2, versículo 26 dice, quizás Dios les conceda que se arrepientan. Pero este es el hombre como la tierra de Hebreos, el capítulo 6. Yo quiero que vayan ahí un momento, Hebreos, el capítulo 6.
Quiero leer simplemente el versículo 7 y 8. Quiero que meditemos sobre esto. Hebreos el capítulo 6, versículos 7 y 8. Dice, porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa, aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Tenía un profesor en el instituto que lo llamaba la tierra preparada, la tierra labrada de antemano. Pero después tenemos la tierra dejada, la tierra a la cual no se ha trabajado, la tierra que simplemente como se hizo y se formó, así está y así se dejó. Recibe la misma lluvia que la tierra que ha sido labrada. Nos dice eso en el versículo 7, porque la tierra que vive lluvia, que produce hierba provechosa, por los cuales es labrada, esa ha sido preparada, ha sido trabajada. Recuerden que cuando Cristo enseñó en cuanto a los 4 tipos de corazones, habló del primer corazón como un corazón que era que la semilla había caído sobre el camino y el camino estaba transitado, estaba duro por el transitar de los hombres. O sea que era un camino de absoluta dureza. Ahora sigamos leyendo, versículo 8. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada. Está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. Esta es la tierra la cual no ha sido trabajada, la cual no ha sido labrada. Ahora, cuando nosotros llegamos a Romanos capítulo 2, tenemos este contraste, y quiero que volvamos ahí un momento. Romanos el capítulo 2, versículo 5. Tenemos el contraste en versículo 4 de la benignidad de Dios, de esta bondad tierna de Dios, como dice el Salmo 145, su misericordia tierna sobre todas sus obras, y se encuentra con un corazón endurecido. Se encuentra con un corazón endurecido. Por ejemplo, vayan a Efesios el capítulo 4. Efesios el capítulo 4. Ya vamos a empezar a leer algunos textos sobre este tema. Efesios el capítulo 4 nos dice el versículo 18, teniendo el entendimiento entenebrecido, esto es Romanos capítulo 1, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. La dureza de su corazón. Ahora, yo tenía un profesor en el instituto que cuando hablaba del sol, el mismo sol o la misma luz que viene sobre la tierra, que derrite el hielo, endurece el barro. La misma luz del sol que derrite el hielo endurece el barro. Es la misma palabra de Dios que cuando caída en diversos corazones, en algunos casos el efecto es enternecimiento, en otros es endurecimiento. La benignidad de Dios en algunos corazones hacen recapacitar, en otros no es así. Y no estamos hablando que es el corazón receptivo a esto, no estoy diciendo eso. Hay una gracia, un obrar, pero cuando Dios nos deja a nosotros mismos, la benignidad de Dios, la paciencia de Dios, la longanimidad, solo traen una respuesta del corazón, tu dureza y tu corazón no arrepentido. Ahora, yo quiero leerle unos versículos. Voy a ir rápido con esto, para que escuchen nomás. Deuteronomio 9:27. Acuerda de tus siervos Abraham, Isaac y Jacob, no mires la dureza de ese pueblo, ni su impiedad, ni su pecado. ¿Por qué endurecéis vuestro corazón? 1 Samuel 6:6. Como los egipcios, Faraón endurecieron su corazón después que habían tratado así. No los dejaron ir y se fueron. Segunda Reyes 17:14. Mas ellos no obedecieron la voz de los profetas. Antes endurecieron su cerviz, como la cerviz sus padres, los cuales no creyeron a Jehová su Dios. Nehemías 9:16. Mas ellos y nuestros padres fueron soberbios, endurecieron su cerviz, no escucharon tus mandamientos. Nehemías 9:17. No quisieron oír, ni se acordaron de tus maravillas que habías hecho con ellos. Antes endurecieron su cerviz,
9:29 de Nehemías. Les amonestaste a que se volviesen a tu ley, mas ellos se llenaron de soberbia. No oyeron tus mandamientos, sino que pecaron contra tus juicios, los cuales si el hombre hiciere, ellos vivirá. Se rebelaron, endurecieron su cerviz y no escucharon. Salmos 81:12. Los dejé por tanto a la dureza de su corazón. Caminaron en sus propios consejos. En aquel tiempo llamarán a Jerusalén trono de Jehová y todas las naciones vendrán a ella en el nombre de Jehová en Jerusalén. Ni andarán más tras la dureza de su malvado corazón. Esa es la tendencia del hombre, la dureza. Jeremías 5:3. Oh Jehová, ¿no miran tus ojos a la verdad? Los azotaste y no les dolió. Los consumiste y no quisieron recibir corrección. Endurecieron sus rostros más que la piedra. No quisieron convertirse. Ese soy yo y tú. Dios trae luz a nuestras mentes y nuestras conciencias y nos ha mostrado su creación, sigue su benignidad, paciencia y longanimidad, y el resultado del corazón del hombre es dureza, es cero arrepentimiento. No queremos arrepentirnos. Nosotros mismos nos endurecemos contra Dios. Y pensamos la pregunta esta mañana, la de Job 9:4. ¿Quién se endureció contra él y le fue bien? ¿Quién se endureció contra Dios y le ha ido bien? Sigo leyendo. Jeremías 7:24. No oyeron ni inclinaron su oído, antes caminaron en sus propios consejos, en la dureza de su malvado corazón. 7:26. Pero no me oyeron ni inclinaron su oído, sino que se endurecieron en su cerviz. 17:23. Pero ellos no oyeron ni inclinaron su oído, sino endurecieron su cerviz para no oír. Mateo 19:8, él dijo, por la dureza de vuestros corazones, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres. Marcos 3:5, entonces mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, extiende tu mano. Romanos 9, de tal manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Acá tenemos que ir a otro tema, y es un ejemplo que tenemos en la dureza de un hombre en el Antiguo Testamento que está mencionado en el Nuevo, que es Romanos el capítulo 9. Pero déjenme simplemente comenzar el desarrollo de esta dureza con algunas palabras. En este endurecimiento del hombre llamado Faraón, del cual cita Pablo en Romanos el capítulo 9, que cuando Dios habla de su soberanía en la misericordia y su soberanía en el endurecimiento, hay 20 veces que se menciona esto en el libro de Éxodo, la palabra endurecimiento. 10 de parte de Faraón y 10 de parte de Dios. Entonces tenemos 10 veces que la palabra endurecer se atribuye a Faraón y 10 veces que la palabra endurecer se atribuye a Dios. Lo que es interesante es que en las primeras 5 plagas, el endurecimiento es humano. En las últimas 5 plagas, el endurecimiento es divino. Ahora, tú puedes decir que, Dios ya lo sabía, porque fíjense, escuchen los versículos. En anticipación, Dios le dice a Moisés en Madián, Éxodo 4:21, dijo Jehová a Moisés, cuando vayas vuelto de Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano, pero yo endureceré su corazón de modo que no deja ir al pueblo. Está hablando en el futuro de lo que Dios iba a hacer. No nos dice si lo iba a hacer antes que Faraón endurezca su corazón o después que Faraón endurezca su corazón. En el capítulo 7 de Éxodo, versículo 3, dice, yo endureceré el corazón de Faraón y multiplicaré la tierra de Egipto, mis señales y maravillas. Todavía Faraón no había comenzado a endurecerse. Y Dios estaba hablando proféticamente de lo que él iba a hacer. Pero comenzamos en 7:13 diciendo, y el corazón de Faraón se endureció. 7:14, el corazón de Faraón estaba endurecido. 7:22, el corazón de Faraón se endureció. 8:15, endureció su corazón. 8:19, más el corazón de Faraón se endureció.
Mas Faraón endureció aún otra vez su corazón. 9:7, mas el corazón de Faraón se endureció. Y cuando llegamos a la sexta plaga, dice, Jehová endureció el corazón de Faraón. La última vez que menciona esto es en el capítulo 14, versículo 17. Yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan, y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército. Y Jehová endureció el corazón de Faraón, rey de Egipto, y él siguió a los hijos de Israel. Ahora, nos dice Romanos el capítulo 2, versículo 5, nos dice, pero por tu dureza. La palabra griega es escleros. Nosotros tenemos la palabra médica para arteriosclerosis, que es el endurecimiento de nuestras arterias. Y hay muchas enfermedades relacionadas con la dureza. Ahora, ¿por qué se produce eso en el corazón? ¿Por qué los hombres se endurecen en sus corazones contra Dios? Yo veo, por ejemplo, en la ilustración de Génesis, el capítulo 4, cuando Dios está conversando con Caín, un hombre impío, un hombre malvado, lleno de su maldad y gobernado por el maligno, conforme a 1 de Juan, el capítulo 3. Y nos dice la Escritura que en esa conversación lo estaba primero resistiendo a Dios, ocultando de Dios, pero no hay ningún remordimiento y no hay ningún tema de querer humillarse ante Dios, como dijo Faraón en Éxodo capítulo 10. Dios le pregunta, ¿hasta cuándo no se va a humillar delante de mí? Y lo que tenemos que tener un cuidado grande como creyentes y como hombres que están escuchando la palabra de Dios es a este problema serio del corazón, que es la dureza. Dios dice, pero por tu dureza. Ahora, Dios muchas veces doblega esa dureza. Dios muchas veces enternece esa dureza, lo hace blando al corazón, como hizo con el rey Josías, o como hizo con Job mismo, cuando dice el Altísimo, ablanda mi corazón. Pero no siempre Dios hace eso. No siempre Dios tiene la misericordia de ablandar nuestros corazones. Muchas veces simplemente nos deja la soberbia y el orgullo en nosotros mismos, como hizo con Nabucodonosor, cuando se ensoberbeció su corazón y su espíritu se endureció. Y esa es la tendencia muy natural de nosotros. Nos discutimos con nuestro matrimonio y qué pasa con nuestros corazones. Inmediatamente hay escleros, endurecimiento. Lo sabes, te ha pasado 1000 veces. Cruzamos palabras y enseguida hay un espíritu de dureza. Tratamos así también a la otra persona, en base a lo que sentimos en el corazón en ese momento. Chocamos en alguna discusión y se produce una dureza. Es instantáneo. Y tenemos que clamar al Señor, Señor, líbrame de esta dureza, hazme tierno. Pero la tendencia de nuestro corazón es en la conversación, es inmediatamente ir a la dureza. Y acá tenemos en Romanos, Pablo está diciendo, el Espíritu de Dios está diciendo, pero por tu dureza. Lo otro que el Espíritu de Dios dice es tu corazón no arrepentido. Vuelve a atribuir el no arrepentimiento al hombre que realmente, como dice Juan capítulo 3, aman las tinieblas más que la luz porque sus obras son malas. En Apocalipsis capítulo 6 dice que claman a los montes para que caigan sobre ellos y los escondan del rostro de la ira del Cordero. Escuchen, dice que claman a los montes, claman a lo que no tiene oídos para oír. Le claman a los montes, son idólatras en la presencia de Dios. Saben que es la ira de Dios y sin embargo claman a los montes para que los cubran de la ira del Cordero. En Apocalipsis capítulo 9 dicen, no quisieron arrepentirse de sus fornicaciones, de sus hechicerías. La palabra ahí es farmáticos. De sus drogaderías, no quisieron arrepentirse. Capítulo 16 dice, blasfemaban al Dios del cielo y no quisieron arrepentirse ni darle gloria. Esa es la naturaleza
nuestra, innata en el corazón, aborrecemos la santidad de Dios. Oh, queremos que siga siendo bueno, paciente y que tenga longanimidad, que nos siga dando todas las cosas, pero que no me venga a hablar al oído de lo que es la santidad y de lo que es la pureza y de lo que es obedecer su mandato. Pero tú, dice Pablo, pero tú, por tu dureza y por tu corazón no arrepentido. Acá viene el gran dilema. El gran dilema es que el hombre justo, moralista, cree que él está en su cuenta bancaria del cielo atesorando algún mérito. Como dicen los hombres, no, las buenas van a superar las malas. Mis buenas obras van a superar las malas obras. Pablo dice que lo que está atesorando el hombre en la cuenta del cielo no son méritos. Fíjense lo que dice el versículo 5. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira. Lo que está atesorando el hombre es una acumulación de ira, de enojo restringido de Dios, retenido en su paciencia y en su longanimidad. Lo que va a ser el momento que Dios explote es una acumulación. Es como que se está, como una caldera que está quemando. Es como un volcán que está en silencio, pero que está quemando internamente y va a llegar un día cuando explota. Eso va a suceder con el ser humano, que hoy, con sus menosprecios de la benignidad, la paciencia y longanimidad de Dios, con sus durezas a las bondades de Dios, con su no arrepentirse de sus pecados, cuántas veces Dios lo llama al arrepentimiento y el hombre no responde y tú dices, bueno, pero Dios tiene que obrar. Me escuchen, queridos amigos y hermanos, la responsabilidad, dice Romanos 2, el Espíritu Santo dice, es tu corazón no arrepentido, es tu dureza. Y lo que está atesorando el moralista, el que se cree mejor que otro, es que está atesorando en la cuenta del cielo no méritos, sino ira. Ira y enojo de parte de Dios, o sea, una acumulación, un volcán que cuando explote será terrible. Los momentos de ira de Jehová han sido terribles. Cuando Dios ha consumido en el campamento, cuando Dios se enojó contra los hijos de Aarón y los mató, cuando Dios se enojó contra Usa y los mató. Una y otra vez vemos las explosiones momentáneas de la ira de Dios. Romanos 1 nos habla acerca de la ira que es desde los cielos y son castigos momentáneos. Pero esta ira de Romanos 2:5 no es la ira acumulativa momentánea, es el día del juicio. Fíjense lo que dice Romanos 2:5. Pero tú, por tu dureza y tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día. ¿Ese día qué es? Ese es el día de Apocalipsis 20, versículo 11 al 15. Ese es el día final. Ese es el día de la revelación. Nos dice ahí el versículo 5. Es el día de la ira y de la revelación. ¿Qué es la revelación? Todos los hombres van a ver a Dios. Todos los hombres van a ver a Cristo. Todos los impíos van a verle por primera vez cara a cara. Todos los ateos dejan de ser ateos. Todos los que fueron ingratos y creyeron que recibían todas las cosas de esta madre naturaleza, se van a dar cuenta en aquella hora, fue Dios. En ese momento se va a abrir todo ojo. En ese momento toda conciencia va a darse cuenta de lo que han menospreciado. En ese momento, cara a cara, delante del Dios eterno, va a haber una revelación, no meramente de sí mismo, sino de todos los corazones. Va a ser el día de ira y de revelación. Va a estar juntos, porque la misma revelación de Dios traerá la ira de Dios contra los hombres. Porque ellos van a darse cuenta por primera vez y van a tener que decirme, ciertamente no lo sabía, ciertamente no sabía que esto era así. Nos dice el texto, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira. Te guste o no te guste, hay un día en el cual tú tienes una cita y no puedes obviar. Uno es, como ya dijimos, el día de tu muerte.
Está establecido para los hombres que mueran una sola vez después del juicio, y hay un día de ira. Y hay un día de revelación. Hay un día de apocalipsis, es la palabra griega ahí. Hay un día donde se va a destapar, donde se va a conocer la verdad del proveedor y la verdad de la ingratitud de los que recibieron la provisión. Donde se va a ver los 70, 80, 90 años de provisión de la benignidad y paciencia y longanimidad de Dios. Y se va a revelar cuánta dureza había en tu corazón, cuánta ingratitud, un corazón no arrepentido. Seguramente ahí en ese momento vas a querer arrepentirte. Seguramente vas a tratar de arrepentirte. Pero es demasiado tarde. Es como Esaú, que buscó con lágrimas, pero ya era demasiado tarde. Ya no hay lugar al arrepentimiento. Ahora quiero que noten conmigo lo que dice el texto al final. El justo juicio de Dios. Pero dice, por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y del justo juicio de Dios. Y tengo que decir algo aquí. Primeramente, la Biblia nos enseña en un montón de pasajes que no vamos a poder leerlos todos esta mañana, pero sí quiero mencionar los principales. La Biblia dice que el juicio de Dios será justo, así que descansa. Si tú crees que con tus obras puedes zafar y que has sido muy buena persona, que nunca has codiciado, que nunca has mentido, que nunca has engañado, que nunca has blasfemado, que no eres de la cabeza, como dice Isaías, hasta la planta de los pies, absolutamente no corrupto, que no crees lo que dice Romanos 3, no hay justo, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Si no estás en esa lista, si no crees ser uno de esos, descansa, no te preocupes. Total, el juicio de Dios es justo. Es justo. Es lo que dice la Biblia. La Biblia dice el justo juicio de Dios. Fíjense en Hechos, el capítulo 17, un momento. Hechos 17, versículo 31. La Biblia dice, hay un resumen de toda la Biblia en Hechos. Desde el versículo 24, Hechos 17, 24 al 31, empieza con la creación y termina con el juicio. Y entre medio hay un texto que dice que el propósito de crear al hombre y condenar al hombre es para que le busque. Hechos 17, versículo 27, para que busquen a Dios. Es el propósito por el cual lo hizo. Porque viene un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Dice versículo 31, porque ha establecido un día en el cual juzgará al mundo, ¿cómo? Con justicia. ¿Cómo va a juzgar Dios? Con justicia. ¿De qué está hablando? ¿De qué está hablando la Escritura? Bueno, me parece que por causa de la hora no vamos a llegar a desarrollarlo hoy, pero déjenme leer algunos textos, por favor. Necesarios a empezar a introducir este tema. Romanos 2, versículo 5 dice, por tu dureza, por tu corazón no arrepentido. Ya el hombre es condenable en Romanos capítulo 1, pero ahora tenemos el hombre que está menospreciando los atributos de Dios, que como que se está injuriando, como lo está burlando, como que no le importa, como lo toma con menosprecio, con liviandad. Escuchen, de la justicia de Dios estoy leyendo. Jueces y oficiales pondrás en todas tus ciudades, que Jehová tu Dios te dará a tus tribus, los cuales juzgarán al pueblo con justo juicio. Dios ordenó esto, queridos amigos y hermanos, que el juicio sea justo. Job 8:3. ¿Acaso torcerá Dios el derecho? ¿Pervertirá el Todopoderoso la justicia? Péseme Dios en balanzas de justicia y conocerá mi integridad. ¿Puedo hacerte una pregunta esta mañana? ¿Estás dispuesto a ser puesto en las balanzas divinas? Hoy, ahora, sí, en este momento, ¿cómo te sentirías si Dios
escribe en tu casa en la pared con su dedo y dice, has sido pesado en balanzas y has sido hallado faltando. Has sido pesado en balanzas. Al Dios en cuya mano está tu vida, nunca honraste. Nunca honraste. Tomaré mi saber desde lejos, atribuiré justicia a mi Hacedor, el Todopoderoso, al cual no alcanzamos grande en poder y juicio, y en multitud de justicia no afligirá. Ten por cierto que no va a haber una sola injusticia en el juicio justo de Dios. Sigo leyendo. Salmo 9:4 dice, porque has mantenido mi derecho y mi causa, te has sentado en el trono juzgando con justicia. Él juzgará al mundo, dice Salmo 9:8, perdón. Él juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Salmo 35:24. Júzgame conforme a tu justicia, dijo David. Jehová Dios mío. Salmo 56. Los cielos declaran su justicia. Salmo 72:2. Él juzgará a su pueblo con justicia. Justicia y juicio, dijo el salmista, son el cimiento de su trono. Justicia y juicio son el cimiento de su trono. Significa que Dios no hace nada fuera de su justicia y de su juicio. Todo esto en rectitud. Escuchen, Salmo 96:13 dice, juzgará al mundo con justicia. Juzgará al mundo con justicia. 98:9. Tu justicia es justicia eterna. Justicia eterna, dice el Salmo 119:144, son tus testimonios. La suma de tus palabras es verdad y eterno es todo juicio de tu justicia. Dijo el salmista David, oh Jehová, oye mi oración, escucha mis ruegos, respóndeme por tu verdad, por tu justicia. Con mi alma te he deseado en la noche y tanto que dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte, porque luego que hay juicios tuyos en la tierra, los moradores del mundo aprenden juicio. No quebrará la caña cascada, ni pagará el pábilo que humeare, por medio de la verdad, y acá viene la frase que quiero que piensen, traerá justicia. Por medio de la verdad traerá justicia. Recuerden que Dios juzga según la verdad, y porque juzga según la verdad, su juicio es justo. Y por medio de la verdad traerá justicia. Él simplemente te va a hablar la verdad. No te preocupes. No, descansa. Descansa. Si tú crees que eres justo y que puedes ir al cielo con tus obras, no te preocupes. Total, Dios es un ser justo y Él juzgará conforme a su justicia. Pero hay algunos problemas. Ya les voy diciendo. No se cansará, dice, de Cristo, ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia. No hay quien clame por justicia. Isaías 64:6 dice, todas nuestras justicias son como trapos de inmundicia. No pienses por un momento que tienes algo bueno acumulado en el cielo. Lo único que estás atesorando por tu dureza y por tu corazón no arrepentido es ira. No hay otra cosa. Yo he enseñado este texto tantas veces, se lo cito nomás. Alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, justicia y juicio en la tierra. Porque estas cosas quiero, dice Jehová. Dios se deleita en estas tres cosas: misericordia, justicia y juicio. Pero, oh Jehová de los ejércitos, que juzgas con justicia, que escudriñas la mente y el corazón. ¿Cómo va a hacer justicia Dios? Primeramente porque va a juzgar según la verdad, y según la verdad hará justicia. Y segundo, porque va a escudriñar la mente y el corazón. Yo tengo algo acá que quiero mostrarles. Perdón que se lo voy a mostrar, que es un símbolo. Creo que lo conocen todos. Y acá viene la foto. ¿Lo ven ahí?
Trato de ponerlo derecho. Eso es una balanza. Esa balanza, le voy a leer lo que dice. En la actualidad, el símbolo de la justicia es la balanza, que representa equilibrio e igualdad. Se presume así que la balanza expresa la búsqueda de una evaluación justa, precisa y exacta sobre los hechos en cuestión. Escuchen, es la balanza y la información en Google dice que es este tipo de balanza que representa la justicia. Este símbolo es una síntesis de diferentes tradiciones culturales, como la egipcia y la griega, que les han conferido el significado vigente. Ahora escuchen. La dama de la justicia, y acá les voy a mostrar otra foto. No sé si la alcanzan a ver ahí. Bueno, la dama de la justicia. Lo que pasa es que no se percibe bien en la foto, y yo lo iba a poner en pantalla, pero dije, bueno, ya está. La dama de la justicia constituye una alegoría de la justicia inspirada en la mitología griega, particularmente de la diosa Themis, cuyo equivalente romano es Ilustitia. Los atributos de Themis la convierten en la representación de la igualdad, la fortaleza y la imparcialidad. Estos son sus tres atributos: balanza, espada y venda en los ojos. Así es representada la justicia: espada, balanza y venda en los ojos. Ahora se explica. La balanza de la dama representa el equilibrio, representa la ley justa, el peso equivalente. La espada representa la sentencia de esa justicia, la decisión que ella dicta. Y la venda en los ojos representa su imparcialidad. La justicia no se detiene a mirar ni el origen ni la posición social, sino meramente lo determina de acuerdo con las leyes. De allí proviene el dicho popular que se reza: la justicia es ciega. Porque no está mirando lo que el hombre de dónde es, o si es judío, si es rico, si es pobre, si tiene mucho, no tiene nada. Pero acá hay una gran diferencia. En la justicia de Dios, Él ha visto todo. Él va a estar vendado de ojos en cuanto a imparcialidad, porque lo dice Romanos el capítulo 2. Eso sí es verdad. Pero esta justicia se representa a modo de una balanza. Bueno, ahí es donde entra tu pensar, tu corazón. En Romanos capítulo 2, versículo 5, pero por tu dureza, por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y del justo juicio de Dios. Y tú piensas en tu corazón, bueno, si cuando uno va a comprar pan, por ejemplo, de un lado ponen unas pesas específicas, que es el kilo, y del otro lado ponen 1 kilo de pan, y se hace un equilibrio, y eso es una medida justa, una balanza justa. De este lado Dios pone su justicia, y tú tienes que equiparar el otro lado con la tuya. Él pone su rectitud. Tú tienes que poner la tuya de este lado para ver si quedan balanzas. Y si se balancea, si se equilibra, pero si su justicia desciende hasta lo más bajo y tú no pones 1 gramo para bajar esa pesa, viene la sentencia. Viene la sentencia. Y la lista es larga, porque vamos a empezar a estudiar balanza justa, la justicia que Dios quiere y qué es lo que Dios va a pesar en aquel día. Hay varios textos en la Escritura que nos dicen lo que Dios va a poner en la balanza, lo que va a pesar de nosotros. Yo sé que son términos para que nosotros entendamos. No estoy diciendo que va a haber una balanza en el cielo, pero sí son términos para que descienda Dios a nosotros y nos haga entender. Y Dios va a utilizar su justicia para
tratar con nosotros. Recuerden, va a ser según su verdad, va a ser según su examinación y va a ser según sus atributos menospreciados y ahora va a ser según su justo juicio. No tengas miedo si te has portado bien, si sientes que eres justo. Bueno, descansa en tu justicia, pero nadie tiene justicia. Nadie es justo, nadie es bueno, nadie busca a Dios, nadie entiende. No hay ninguno. Desde lo más profundo, desde lo más alto hasta lo más bajo de nosotros, somos corruptos. Entonces cerramos con este pensamiento esta mañana. Pero tú, por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Te aseguro de algo, que la primera cosa que Él pese en esa balanza tuya, va a pesar varias, pero con la primera ya vas a decir, el infierno es mío. Pero no vas a mirar a Dios como un ser culpable. Vas a alabarlo por su justicia. Por su justicia. Tú deseas justicia. Él hará eso contigo. No te preocupes. Dios va a ser justo. Abraham, y termino con esto esta mañana. Abraham estaba intercediendo por su sobrino Lot, ¿se acuerdan en Génesis capítulo 18? En 18:25 dijo, el juez de toda la tierra no hará lo que es justo. ¿Se acuerdan eso? Pero déjenme decirles esto. En ningún momento cuando Dios dijo, vamos a destruir Sodoma y Gomorra, Abraham dijo, ¡ay de los impíos de ese lugar! Pobres pecadores, ¿cómo puedes hacerle esto a los pecadores? No, en ningún momento dijo eso Abraham. Abraham dijo, ¡ay por mi sobrino Lot, el justo Lot! Y estaba intercediendo por uno, por su familia. No estaba pensando en el mundo de impiedad en Sodoma. Dios dijo, lo voy a destruir. Y Abraham dijo, amén a eso. No estaba intercediendo por los impíos. Estaba pensando en el justo. Y dijo, destruirás. No dijo, destruirás a los impíos. Dijo, destruirás al justo con el impío. Y Dios dijo, no lo voy a hacer. El juez de toda la tierra no hará lo que es justo. Fue justo en librar a Lot y fue justo en condenar a los impíos. No lo olvides nunca. Vamos a orar. Nuestro Dios y nuestro Padre, gracias por tu palabra esta mañana. Bendícela a nuestros corazones. Enséñanos a través de tu palabra, lo pedimos. Sella tu palabra en nuestros corazones. Lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Que el Señor les bendiga.